Traumatismos raquimedulares. Las lesiones de columna son muy frecuentes en pacientes politraumatizados, lo que subraya la importancia de realizar un examen metódico de la columna en estos pacientes, además de inmovilizarlos y trasladarlos en forma adecuada, todo con el fin de disminuir la posibilidad de producir o empeorar una lesión neurológica. Según algunos estudios hechos en Norteamérica, la incidencia global de fracturas en la columna es de 64 por 100.000 habitantes, con dos pics de presentación, el primero en hombres jóvenes y el segundo en mujeres ancianas. En los Estados Unidos se estima que su prevalencia es de más de 50.000 fracturas espinales al año. Aproximadamente el 1 al 3% de los pacientes que consultan en los servicios de urgencia presentan una lesión en la columna. Es probable que la incidencia en los pacientes politraumatizados sea mayor, ya que existen lesiones menores o lesiones no diagnosticadas que no están incluidas en estos estudios. Existen además un número de lesiones de columna denominadas ocultas, que corresponden a aquellas que no son diagnosticadas o cuyo diagnóstico se hace en forma tardía. Estas lesiones ocultas se asocian a situaciones de emergencia que amenazan la vida de los pacientes como hipotensión, bajos puntajes en la escala de Glasgow y lesiones críticas en otros órganos o sistemas, como también a pacientes que se presentan con alteraciones de conciencia. Otros autores han sugerido que la falta de diagnóstico de estas lesiones se debe a un estudio de imágenes insuficientes, de mala calidad o a la mala interpretación de los mismos. Las lesiones no diagnosticadas son 4,5 veces más frecuentes en la columna toracolumbar. El mayor problema que podemos tener con este tipo de lesión es que, por la falta de diagnóstico oportuno, tengamos una lesión neurológica, lo que ocurre en aproximadamente el 0,0025% de los casos. Otros casos no diagnosticados pueden provocar dolor persistente y deformidad. Se estima que alrededor de 12.000 norteamericanos sufren y sobreviven a una lesión medular al año. Evaluación. La evaluación de un paciente politraumatizado con sospecha de lesión en la columna sigue los conceptos expuestos por la Academia Americana de Cirujanos en el curso de manejo avanzado del trauma o ATLS. La evaluación primaria del paciente incluye el conocido ABC del trauma, donde se pone énfasis en el manejo de la vía aérea, letra A, con protección de la columna cervical. Si bien la evaluación de la columna en forma dirigida es parte de la evaluación secundaria, la columna debe ser inmovilizada en el sitio del accidente y mantenerse así durante el traslado, hasta que las probables lesiones hayan sido estudiadas. El protocolo ATLS considera que todos los pacientes que hayan sufrido un trauma tienen una lesión cervical hasta que se demuestre lo contrario. Este sistema busca introducir un alto nivel de sospecha de lesión cervical, evitando así las lesiones no diagnosticadas y previniendo el potencial deterioro neurológico de los pacientes. En el caso de la letra C o circulación, nuevamente tenemos un punto crítico donde el manejo básico del trauma puede tener grandes repercusiones sobre eventuales lesiones raquimedulares. Mantener una adecuada perfusión de los tejidos puede ayudar a minimizar el daño isquémico secundario en una lesión medular. Las lesiones medulares sobre C6, asociadas a una interrupción de la cadena simpática, pueden presentarse con hipotensión y bradicardia, condición conocida como shock neurogénico. El shock neurogénico profundiza a su vez el compromiso medular, por lo que es importante reconocerlo y tratarlo. Evaluación secundaria. Durante la evaluación secundaria, enfocada en los traumatismos raquimedulares, el objetivo es identificar y tratar las fracturas de columna potencialmente inestables desde un punto de vista mecánico y neurológico. El examen debe ser realizado en forma sistematizada, longitudinal, por ejemplo, de distal a proximal o de proximal a distal, para evitar confusiones en la descripción del compromiso neurológico y su evolución. Otro elemento que no debemos olvidar durante la evaluación secundaria es la movilización en bloque del paciente. Con el paciente inmovilizado y habiendo completado el examen por anterior, se debe dar vuelta al paciente para poder examinar la columna buscando alteraciones en las partes blandas paraespinales, mal alineamiento u otras alteraciones.
Con el paciente sobre un costado, se deben palpar sistemáticamente las apófisis espinosas de toda la columna, desde el occipucio hasta el sacro. Una vez finalizada la palpación, el paciente debe volver a colocarse sobre su espalda, siempre movilizándolo en bloque. El paciente puede mantenerse en la tabla espinal para facilitar los traslados necesarios y completar los estudios de imágenes. Sin embargo, debemos recordar que el uso prolongado de la tabla espinal, especialmente en pacientes con alteraciones sensitivas, puede llevar a la producción de escaras por presión. Es así como no se recomienda, en términos generales, el uso de la tabla espinal por más de 2 horas, y una vez completado el estudio imagenológico, ésta debe retirarse. La evaluación secundaria incluye también el examen neurológico, que debe ser completo, incluyendo la evaluación motora, sensitiva y de los reflejos, así como también deben examinarse la sensibilidad perianal, el tono del esfínter rectal y el reflejo bulbocavernoso. El sistema más utilizado para evaluar y clasificar un traumatismo raquimedular es el propuesto por la ASIA, la Asociación Americana de Lesiones Medulares. La siguiente diapositiva muestra la cartilla del examen neurológico propuesto por la ASIA en un paciente con un trauma raquimedular. Es importante poner atención en los puntos sensitivos y los grupos musculares a examinar para cada segmento medular, lo que permite obtener un examen físico estandarizado y universal, que es comparable entre distintos examinadores y permite evaluar la evolución neurológica del paciente en el tiempo. La ASIA recomienda los siguientes pasos para poder clasificar los traumatismos raquimedulares. Primero, se debe determinar el nivel sensitivo a ambos lados del paciente. Segundo, se debe determinar el nivel motor a ambos lados del paciente. Tercero, se debe determinar el nivel neurológico de la lesión. Este se define como el segmento más caudal con una función sensitiva y motora intacta a ambos lados. Cuarto, determinar si la lesión es completa o incompleta. En otras palabras, si existe presencia o ausencia de función sacra. Si no existe contracción anal voluntaria ni sensibilidad perianal, la lesión es completa. Para determinar y clasificar la función muscular, utilizamos la siguiente escala. M0 se refiere a parálisis total, M1 a una contracción visible o palpable, M2 a un movimiento activo con rango de movilidad completo cuando se elimina la gravedad, M3 a un movimiento activo con rango completo contra gravedad. La ASIA clasifica la discapacidad según una escala que va de la A a la D. Para determinar el grado de discapacidad debemos hacernos las siguientes preguntas. Primero, ¿es la lesión completa? Si la respuesta es sí, el paciente tiene una clasificación A. Se debe entonces determinar la zona de preservación parcial, que corresponde hasta 3 segmentos consecutivos por debajo del nivel neurológico de la lesión, en que una lesión completa puede presentar cierto grado de función motora o sensitiva. Si la respuesta es no, debe hacerse la siguiente pregunta. ¿Es la lesión motora incompleta? Si la respuesta es no, el paciente tiene una clasificación B. Si la respuesta es sí, o sea, el paciente tiene contracción anal voluntaria o función motora más de 3 niveles por debajo del nivel motor en uno de los dos lados, debemos preguntarnos si al menos la mitad de los músculos por debajo del nivel neurológico de la lesión tiene fuerza M3 o más. Si la respuesta es no, la clasificación es C. Si es sí, D. A continuación podemos ver una tabla resumen con los distintos grados de clasificación según la ASIA. La exploración radiológica comienza una vez que se ha completado la evaluación primaria y secundaria y el paciente se encuentra hemodinámicamente estable. Probablemente una de las primeras preguntas que vamos a hacernos al evaluar a un paciente es si tiene o no una lesión cervical y si puede o no retirar el collar. Aquí vamos a hacer un alto para detenernos sobre cuándo es necesario tomar imágenes de la columna cervical. El examen clínico ha demostrado que tiene una baja sensibilidad en la detección de las lesiones cervicales. Esta va entre un 79 y un 93% aproximadamente. Sin embargo, la mayoría de las lesiones no identificadas mediante el examen clínico son menores,
y no requieren cirugía, al mismo tiempo que no provocan lesiones neurológicas. Es así como los distintos estudios y consensos de expertos apoyan la idea de que en un paciente asintomático, o sea, sin dolor cervical, se puede determinar que la columna está libre de lesión basándose solamente en el examen clínico. Según el sistema ATLS, para poder declarar la columna cervical libre de lesión y retirar el collar, deben cumplirse los siguientes requisitos. El paciente debe estar despierto, alerta, sobrio, neurológicamente indemne, sin dolor a la palpación de la columna cervical y con rangos de movilidad completos sin dolor. Si cualquiera de los requisitos antes descritos no se cumple, el paciente se considera como sospechoso de tener una lesión cervical inestable y se deben obtener imágenes de la columna cervical. Lo mismo se cumple para pacientes con lesiones distractoras o niveles alterados de conciencia. Otros criterios que se utilizan para evaluar la columna cervical en pacientes asintomáticos son los denominados criterios Nexus. El estudio Nexus validó un protocolo que permite identificar clínicamente los pacientes con bajo riesgo de tener una lesión cervical y que por lo tanto no necesitan estudio de imágenes. Todos los criterios deben cumplirse para que el paciente sea de bajo riesgo. Primero, despierto y alerta. Segundo, sin historia, signos o laboratorio que sugiera intoxicación. Tercero, sin lesión distractora. Cuarto, sin dolor cervical. Quinto, sin dolor a la palpación de la línea media en la columna cervical. Y sexto, sin signos o síntomas neurológicos. Estos criterios han sido validados también en adultos mayores. La sensibilidad de estos alcanza hasta un 99% para lesiones cervicales y un 99,6% para lesiones cervicales mayores. Su valor predictivo negativo es de 99,8%, lo que significa que quienes no cumplen con los criterios para tomar imágenes tienen muy pocas posibilidades de tener una lesión cervical. El único problema que tienen estos criterios es su especificidad, que es de un 12,9%, lo que lleva a tomar muchas radiografías potencialmente innecesarias cuando estos criterios se ocupan. Una tercera alternativa es la regla canadiense para la columna cervical. Esta regla se aplica en los pacientes despiertos, no intoxicados y con 15 puntos en la escala de coma de Glasgow. La regla consiste en hacerse tres preguntas. Primero, ¿tiene el paciente algún factor de riesgo alto que requiera radiografía? Estos factores incluyen a los pacientes mayores de 65 años, aquellos que presentan parestesias o los mecanismos de trauma de alta energía, como son la caída de más de 1 metro de altura o de 5 escalones, la carga axial sobre la cabeza y los accidentes de alta velocidad, mayores a 100 km por hora. Segunda pregunta, ¿son los factores de riesgo menor y se puede por lo tanto probar la movilidad del cuello en forma segura? Estos factores de riesgo menor incluyen los accidentes por alcance, que el paciente se encuentre sentado en el servicio de urgencia, que el paciente esté ambulatorio en cualquier momento, que exista ausencia de dolor o que el dolor sea de comienzo tardío. La tercera pregunta, ¿puede el paciente rotar la cabeza a 45 grados a la derecha e izquierda sin dolor? Si el paciente no tiene factores de riesgo alto y puede mover, puede descartarse una lesión cervical sin que necesariamente tengamos estudio radiológico de por medio. Los criterios de la regla canadiense han demostrado tener una sensibilidad de un 100% y una especificidad de un 42,5%. Utilizando estos criterios se logra reducir el número de imágenes aproximadamente en un 25 a un 50%. Al comparar los criterios Nexus con los canadienses, estos últimos logran reducir el número de radiografías innecesarias en aproximadamente un 10% más. Por último, si nos encontramos frente a un paciente asintomático basados en evidencia nivel 1, podemos utilizar la evaluación clínica mediante la aplicación de los criterios Nexus o los canadienses para evaluar la necesidad o no de exámenes de imágenes y definir que estamos en presencia de una columna cervical con bajo riesgo de lesión.
¿Qué pasa ahora en los casos en que el paciente se encuentra temporalmente no evaluable, sintomático u obnubilado? Los pacientes temporalmente no evaluables son aquellos que presentan una alteración transitoria del estado de conciencia, como por ejemplo las intoxicaciones o la presencia de lesiones distractoras. Para este grupo específico no existen recomendaciones claras. La conducta puede ser considerarlos directamente como un paciente con compromiso de conciencia o mantenerlos con inmovilización cervical por 24 o 48 horas, repitiendo el examen clínico una vez que los factores externos hayan sido resueltos. Si en ese momento el paciente se encuentra asintomático, podría ser manejado como ya lo expusimos anteriormente. Los pacientes sintomáticos que presentan dolor cervical o síntomas neurológicos deben ser evaluados con imágenes de la columna cervical. La evidencia apoya el uso de radiografía en 3 planos, anteroposterior, lateral y transoral, agregando una tomografía computada en caso de no poder obtener imágenes adecuadas. La otra opción es usar directamente la tomografía computada. En los pacientes que van a ser sometidos a una tomografía por lesiones en otras partes del organismo, la recomendación es agregar la tomografía computada de la columna cervical. En el paciente con compromiso de conciencia, siempre se deben obtener imágenes de la columna cervical. Sin embargo, no existe consenso sobre el protocolo a seguir. La recomendación de algunos autores y paneles de expertos es siempre utilizar una tomografía computada. Cuando el resultado de la tomografía es normal, existen dos posibilidades. Una, asumir que no hay lesión, y dos, complementar el estudio con una resonancia magnética. Podríamos agregar además un quinto grupo de pacientes, aquellos que tienen una lesión de carácter vital y que requieren una intervención quirúrgica inmediata. En estos pacientes puede ser suficiente solo una radiografía de columna cervical lateral, además de mantener la columna inmovilizada con un collar durante todo el procedimiento. La siguiente imagen muestra un ejemplo de las radiografías lateral, anteroposterior y transoral de columna cervical. Cuando se sospecha una lesión en la columna torácica o lumbar, el examen de preferencia es la tomografía computada del área sospechosa. El uso de la tomografía computada helicoidal ha demostrado ser costo efectivo, identificando en algunos estudios el 99,3% de las lesiones en la columna cervical, torácica y lumbar. Además, las lesiones no diagnosticadas por este método suelen ser menores y de tratamiento simple. Estudios recientes también han demostrado que el uso de la tomografía computada de cuerpo completo permite diagnosticar lesiones viscerales abdominales, así como lesiones de la pelvis y la columna. La resonancia magnética no se utiliza de rutina en la evaluación de estos pacientes. Este examen es de gran utilidad en aquellos pacientes en que el cuadro clínico no concuerda con las imágenes radiológicas. Antes de discutir el tratamiento del traumatismo raquimedular, es necesario aclarar que a pesar de que el manejo de estos ha mejorado mucho durante los últimos 20 años, con el subsecuente aumento de la sobrevida y pronóstico a largo plazo, aún no existe consenso respecto al timing de la cirugía ni a ninguna intervención terapéutica clínicamente efectiva. Con respecto al tratamiento del trauma raquimedular, y como ya lo comentamos al inicio de esta presentación, siempre debemos recordar que el tratamiento comienza en el sitio del accidente. El manejo médico del paciente con un traumatismo raquimedular es de vital importancia durante el periodo agudo posterior a la lesión. La lesión traumática disminuye la capacidad de la médula para autorregular la perfusión sanguínea a nivel local, dejándola vulnerable frente a los cambios de presión sanguínea. Distintos estudios apoyan la idea de que mantener la presión arterial media sobre los 90 milímetros de mercurio puede mejorar el pronóstico neurológico de los pacientes con un trauma raquimedular. Si bien no existe un algoritmo universalmente aceptado para el manejo de la presión arterial, distintos métodos son aceptados, como por ejemplo el uso de monitorización invasiva de la presión arterial, la mantención de volumen con cristaloides, coloides o sangre, y el uso de vasopresores en pacientes con shock neurogénico. Basados en estudios de pacientes con TEC, se recomienda mantener la monitorización y soporte de la presión arterial por al menos 7 días luego de ocurrido el trauma. Con respecto al manejo farmacológico de las lesiones de la médula espinal, este es controversial.
La idea es disminuir el daño causado por mediadores primarios y secundarios mediante la administración de distintos fármacos. Uno de estos fármacos que más se ha utilizado y que genera mayor controversia es la metilprednisolona. Debido a la elevada tasa de complicaciones y a la falta de evidencia, la decisión de iniciar tratamiento con metilprednisolona depende de la evaluación clínica de cada caso en particular y de los protocolos del lugar donde se trabaja. Existen muchas otras alternativas, todas ellas en distintas etapas de investigación, ninguna todavía utilizada en forma extendida.